Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hola Hola Juan, Juan, ¿qué tal? ¿Todo bien? Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aló, ¿me escuchan? Sí, Sí, Juan. Aló, aló. Profe, Profe, ¿cómo estás? ¿Se Profe. escucha? veo caras, mas no escucho. ¿Están por ahí? Ya, ahí vuelvo a intentar. Creo que soy yo el que tiene el problema. aló. Eso Hola, es, profe. eso, exactamente. Muy bien. Era yo el del problema, ya sé que tenía mal. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Cómo han estado el día de hoy? ¿Todo Bien, bien? ¿Todo pan? ¿Todo ok? ¿Qué me cuentan de bueno? ¿Malo? Todo bien. ¿Con ánimo para ver la clase o qué? sí, muy bien. Bueno, muy bien. Listo, entonces vamos a arrancar hoy con un poco, como siempre, preguntándoles qué tal les fue con el material de preparación, cómo vieron, qué tal vieron los videos, difíciles, complicados o todo bien. Profe, disculpe, una consulta. El enlace que usted Todo puso, bien. el link, el personal a mí no se me abría. No sé si que los demás compañeros habrán tenido el mismo Sí, el de problema. suma de vectores no servía. Es solo El como una único foto. link, el de suma de vectores, sería el único link, o hay Sí, alguno más que no me les... parece. Solo eso. Ya, ok. O- pero buscándole ahí mismo o sea, no servía, pero buscándole el nombre que sí aparece, sí te sirve. Ya. Sí, en algunos videos parece que no permite el dueño eh, vincularlos. Me parece que algo así podría ser. Pero mm, voy a revisar aquí en, en suma de vectores. Pero ¿cuál? El jueguito. ¿Cuál como tal? A ver, se me perdió. El enlace, profe. El enlace, el que está arriba de preparación módulo 2. El de Physics Lab. En el que es un vector, método del triángulo, método del paralelogramo. ¿Eso? Mm. O el enlace. Ahí ya estoy un poco confundido. El enlace. Abajo del jueguito el enlace. Ya, a ver, voy a compartir mi pantalla porque realmente no le veo cuál será el problema. Entonces, digamos, me están hablando de este enlace, ¿sí? Sí, eso es. Ya, Sí. entonces le di clic y aquí me aparece, no pudo abrir en una ventana nueva. Pero a nosotros no nos sale así. Solo sale como que no es, se rehúsa a conectarse nada más. No da Ajá, clic a ningún lado. más bien en el mío yo utilizo Opera y dice que está bloqueado, que no se quiere conectar y no te da opción a coger el enlace o nada. Solo sale en Firefox. Bueno, la verdad es que yo siempre uso Firefox y no le vi el problema. Entonces, no sé qué podría ser realmente.
Pero bueno, en tal caso, les escribo aquí en el chat, de pronto, para todos, y ahí les mando el link. Me imagino que pues entrando al link directamente sí pueden. ¿Listo? Bueno, genial. Entonces, tenían por aquí en la preparación, tenían un jueguito, jugaron. Ujú. ¿Alguien jugó esto alguna vez? Le voy a quitar el sonido. Space Invaders. ¿Ah? Space Invaders. Space Invaders. ¿Qué tal les fue? ¿Pasaron? ¿Se rajaron? Sí. ¿Bien? ¿Todo Sí. bien? Sí, todo. ¿Les gustó el jueguito? Chévere, ¿no? A mí me gustó bastante. ¿O tuvieron problemas? ¿Algunas dudas surgieron acerca de esto? No. Todo bien. Todo bien. Ya, entonces, ¿cuáles son los métodos para sumar vectores? Método El del triángulo y y del el- paralelogramo, método de la resultante y de la adición, o el método de la partícula y de la dirección. La primera. La primera. La primera, ¿no? En el método del triángulo se basa en sumar los módulos de los vectores, unir los vectores por la cola, unir la cabeza de un vector con la cola de otro vector. La 3. La 2. La tercera. La 3. La 3. Escucho a alguien como que por ahí se está rajando, ¿no? A ver, el método del paralelogramo se basa en unir el vector por la cola, sumar los módulos de los vectores o unir la cabeza de un vector con la cola de otro. La El 2. 1. Unir los vectores por la cola. Unir dos vectores La por la cola. primera. Las componentes de un vector son la cabeza y la cola, fuerzas que sumadas producen el mismo efecto, las producidas al dividir a la mitad del vector. ¿Cuál? La 2. Andrea está La dos. que participa ahí. La 2. La suma de estos dos vectores es, ¿cuánto le salió? Chuta, ¿dónde La está la tres. hoja que hice? La 3. Creo que la 3. Ajá, creo que la 3. ¿Crees que es la 3? Esta. Creo que la 3. Bueno, espero que no se hayan pasado las respuestas del pequeño jueguito, ¿no? Bueno, muy bien. Listo, entonces, básicamente en esta parte, la idea era aprender o recordar, porque esta parte ya lo saben ustedes, ya lo han manejado, ya lo han hecho, acerca de los vectores. Más que todo porque es algo que se requiere en todo lo que va a ser nuestra carrera. ¿Listo? Entonces, comenzando ya directamente con lo que es la clase, vamos a decir que dentro de nuestros alcances, ¿sí? O mejor dicho, dentro de lo que es el estudio de los vectores, una parte importante denme un segundito por aquí. Listo, ya, gracias. Entonces, una parte importante siempre va a ser la suma de los vectores y la adición de los vectores, etc. ¿Listo? Entonces, retomando un poco rápidamente lo que nosotros terminamos. A ver, estamos acá, estática de partículas, ¿listo? Teníamos
prácticamente estas funciones. Hasta ahí, de esa parte, espero que no haya quedado ninguna pregunta, ninguna inquietud, ¿no? Sin embargo, nosotros necesitamos siempre hablar de la adición, y dentro de las técnicas que nosotros tenemos, pues es la adición de fuerzas, ¿sí? Sumando componentes. Por cierto, sí están viendo la tablet, ¿no? Sí. ¿Correcto? Sí, sí se ve. Listo, genial. Entonces, en esta parte, nosotros vamos a decir que si tenemos un vector R, llamémoslo un vector que está orientado, tiene magnitud, dirección, no sé qué, ¿sí? El cual nosotros aprendimos la clase, que sus componentes pero ¿qué pasa con la puntualidad, chicos? Bueno, sus componentes van a ser R, un vector R en X y R en Y, o que dijimos que también teníamos Rx y Ry, que habíamos dicho que estas se conocen como las componentes escalares, ¿recuerdan? Que son un número como tal, es un escalar, ¿sí? En esta parte, vamos a decir que este vector R resulta de la suma de los vectores P, Q y S. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de ese resultado. Va a ser la resultante R, ¿no? Entonces, aquí ocurre algo interesante. Recuerden que los vectores se pueden expresar en forma de componentes I y J, ¿no es verdad? Entonces, yo puedo decir que Rx, ¿sí? Rx y, en donde Rx es la componente en X escalar, más Ry en J, ¿sí? Esto tiene que ser igual, de alguna forma, a la suma de los otros tres vectores. Entonces, en los otros tres vectores, yo voy a tener aquí la componente escalar P en el módulo X, que va en Y, asociado a X, más PY en su componente J. Y lo voy a poner aquí en azul. ¿Listo? Ese sería mi vector P. Más, tengo de nuevo mi componente Q, el escalar en X, en Y, más QY en J. Y por último, pues tendría mi componente escalar S, X en Y. Aquí me equivoqué, esto no era en rojo, esto era en azul. Háganle ese cambiecito. Más SY en J. ¿Listo? Ese es el resultado de esa expresión. ¿Listo? Como resultado de esa expresión, yo tengo que mirar algunas cosas. Fíjense que yo he resaltado deliberadamente las letras I y deliberadamente las letras J. Como esto es una suma, yo puedo factorizar este resultado. Y yo puedo decir que, entonces, todos los componentes que están en X, ¿sí? Que están asociados a la Y, pues los puedo factorizar porque son escalares y se pueden sumar, ¿sí? Entonces yo voy a tener que es Px más Q sub X más S sub X, factor de la componente Y, más
el mismo tratamiento que sería PY, Q sub Y, más S sub Y, asociado a la componente J. ¿Sí? Nada nuevo, hasta ahí lo que estoy haciendo es una asociación, pero igualando a la ecuación que tengo yo del lado izquierdo, esto me resulta en lo siguiente. Pues yo voy a tener que, en todo caso, la componente escalar de X, ¿sí?, de mi sistema, pues no es nada más que la sumatoria de todas las componentes escalares de las fuerzas que van en X. ¿Se entiende? Y Ujú. nada más, son escalares. Y asimismo, la componente escalar de la resultante, que es RY, no es nada más que la sumatoria de todas las fuerzas, ¿sí?, de la componente escalar de todas las fuerzas individuales FY. ¿Listo? ¿Preguntas en esa parte? ¿Todo bien? ¿Todo excelente? Todo bien. Genial. Listo. Entonces, de aquí, nosotros tendríamos nuestro primer ejemplo. Vamos a sumar vectores en esta forma, ¿sí? Teniendo en cuenta esa parte de los vectores, pues yo voy a dibujar aquí un plano cartesiano y, a ver, dejen ver si tengo una versión mejor del plano cartesiano. Sí, yo creo que esta de aquí está mejor. Entonces, yo tengo aquí mi plano cartesiano con mi componente X y Y yo me voy a imaginar que tengo ciertos vectores, ¿no? Entonces, yo voy a tener aquí un vector, que lo voy a pintar los vectores rojos, ¿sí? Y voy a decir que tengo una primera fuerza, más o menos esto sería 45 grados, digamos que por aquí, ¿sí?, que va a ser la fuerza F1, que va a tener un valor de 150 kilonewtons. ¿Listo? Cuya orientación va a ser un ángulo teta. Bueno, ya sabemos que es un ángulo. Voy a decir que esto es 30 grados. ¿Listo? De ahí tengo otro vector en donde está orientado por aquí 20 grados. Más o menos ahí. En donde la fuerza de ese vector F2 es 80 kilonewtons. Orientado 20 grados. ¿Listo? Y voy a tener por aquí un vector F3 que va a estar en la dirección del eje Y negativo, o sea, este vector, que va a tener una fuerza, que va a representar una fuerza de 110 kilonewtons. Por último, un vector horizontal, por aquí, que voy a llamar F4, que va a tener una magnitud de 100 kilonewtons, con una orientación de 15 grados. ¿Listo? Entonces, el ejercicio resulta en, bueno, voy a sumar esos tres vectores, esos cuatro vectores, teniendo en cuenta, pues, esta descomposición de las componentes escalares de los vectores. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues, lo primero sería poner algo de nomenclatura. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a decir que en nuestra nomenclatura
para llevar orden al sistema, vamos a definir que los vectores los vamos a medir contra las manecillas del reloj. ¿Listo? Entonces, en este caso, si yo tuviera un vector, por ejemplo, en este sentido, en esta dirección, ¿sí? Yo voy a arrancar desde el eje X y voy a decir que un ángulo medido desde el eje X contra las manecillas del reloj es un ángulo positivo. ¿Listo? Sin embargo, pues para efectos prácticos, si yo desde el mismo eje X tengo un ángulo, ¿sí? Medido hasta en favor de las manecillas del reloj, pues esto va a ser un ángulo negativo. Esa va a ser nuestra nomenclatura. ¿Listo? Listo. Entonces, ahí tenemos esa solución. Entonces, cuando yo tengo varios de estos sistemas, pues lo más recomendable es hacer una tablita. Entonces, yo voy a decir que aquí voy a poner un elemento. Para mí esto es la contracción de elemento, ¿sí? Voy a poner aquí la magnitud. Y obviamente esto va a estar en unidades de kilonewtons, ¿sí? Voy a poner aquí la dirección. Y esto va a estar en unidades de grados. Voy a tener aquí las fuerzas, o mejor dicho, la componente escalar de la fuerza en X, que para razones prácticas, pues yo la voy a calcular con la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo que maneja en función de la horizontal, ¿sí? Y la componente en Y, que pues por obvia descarte, va a ser con la componente seno de teta. ¿Listo? Aquí voy a poner en mi lista, pues los vectores que tengo. Entonces, tengo el vector F1, tengo aquí el vector F sub 2, F sub 3 y el vector F sub 4. Magnitudes. F sub 1, dijimos, tenemos por aquí, es 150 kilonewtons. F sub 2, 80 kilonewtons. F sub 3, dijimos que es 110 kilonewtons. F sub 4, 100 kilonewtons. Y aunque ya pongamos arriba cuál es la magnitud, tenemos que poner igual kilonewtons en cada valor. Ah, sí, tienes toda la razón, sí. Si ya lo ponen arriba, ya se entiende que, ¿no? Se entiende que. ¿Listo? Muchas gracias, Ani. Entonces, imagínense con la nomenclatura que nosotros hablamos, ¿sí? Con la nomenclatura que nosotros hablamos, ¿cuántos serían los ángulos? Entonces, quiero que se tomen 5 minutos y empiecen a llenar cuáles son los ángulos según esa nomenclatura de la dirección que tenemos nosotros ahí. ¿Cuál sería el valor? Obviamente no todos a la vez. Te decimos el Sí, me van ángulo. dictando. Apenas los tengan, me los van dictando.
Ah, 30, 30, 110, 110 menos 90, 345. menos 15. 30, 110, 110. Menos 90. 270. O 270. 270 o menos 90 del Menos tercero. 15. 345. Y 345 o menos 15. Menos 15. O menos 15. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a multiplicar la magnitud por el coseno de esos ángulos. ¿Y cuánto les da? El primero da 129.9. 129.9. Por cierto, aquí sí me falta colocar que estas casillas están en kilonewtons, ¿no? Porque son magnitudes. Ya, listo. La segunda da menos 27,36. Menos 27.36. 75 a 18. Ah, no. Perdón, me equivoqué. Estaba la otra. 0. 0. Debería dar para los dos 0, ¿no? Ese sí debería dar 0, ¿no? El último 96,59. ¿Con qué ángulo Sí. lo hiciste? ¿Con 345? Sí, Con con 345 de ese. Ya. ¿Y con el otro? También. ¿Ya lo hicieron? Sí, yo le hice. Sí, son iguales. Listo. Debería dar igual. ¿Listo? Si siguen la regla, la nomenclatura que pusimos, les debe dar igual, no importa cómo tomen el ángulo. ¿Listo? Pero ojo, no se olviden que hay que medirlo desde el eje X positivo. ¿Listo? Esta es una forma de hacerlo. O sea, ustedes saben que podría haberlo descompuesto de varias formas, pero esta forma, fíjense que es muy rápida, ¿sí? Yo no tengo que estar pensando mucho en cómo están las fuerzas, solamente tengo que mirar y sumarlas, ¿no? Lo mismo para FY, ¿cuánto les dio? 75 el primero. 75. 75 a 18 el segundo. 75.18 Menos 110. menos 110. Les debería dar con los dos ángulos, ¿no? Ujú. Ujú. ¿Alguien probó con el menos 90? Sí, da lo mismo. Y el último, Menos 25,88. 25,88. menos 25.88. Bueno, ahí ya me creen que eso... ¿Listo? Ahora, sumatoria. ¿Cuánto da la sumatoria de esto? 253,86 y 14,29. 200. 53,89. ¿Y el otro? 14,29. ¿Positivos? Sí. ¿Confirman por ahí? A mí la sumatoria de X me da otra cosa. A mí también. Me Confirmen. da 199.13. Confirmo ese resultado. Confirmo también yo. 199. Coma 13. 13. Me jalé un signo, 199,13. Sí. Ya, pilas. Entonces, esa va a ser la metodología, ¿listo? Yo necesito aquí los amigos Miranda. ¿Alguien aquí hay de apellido Miranda de verdad? Que yo creo que no. Creo que no. Bueno, entonces, mis amigos Miranda, los que vienen a ver nomás, no son admitidos. Necesito que todo el mundo saque su calculadora y ayude, ¿ya? Vienen y calculan. De tal forma que el resultado que tengamos, pues es un consenso entre todos. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bueno, pilas. Mi amigo Miranda,
No es permitido. ¿Listo? Una vez que ya tenemos el resultado, pues esto me sirve de alguna forma porque yo, si aprendí o entendí, pues la resultante de ese poco de vectores, pues va a ser un vector que tiene 199.13 en la componente en I, más 14.29 en la componente en J. ¿Ya? Entonces ya tengo la suma del vector. ¿Ven? Facilito. Si tengo 10, pues hago la tablita con 10 vectores y puntos. O sea, no es nada complejo. ¿Listo? Pero entonces, esto, ¿sí? Yo necesito, de alguna forma, empezar a mirar algunas cosas. Por ejemplo, esta es el vector, pero ¿con qué inclinación está? Entonces, dijimos que si yo saco la tangente del ángulo de este vector, pues va a ser igual a la tangente del escalar en Y sobre el escalar en X. Y eso, pues me da 14.29 sobre 199.13. ¿Cuánto me da eso? La tangente. Ah, bueno, y el despeje, ¿no? Digamos que aquí voy a hacer un cambio. Sería teta, sería igual a, bueno, aquí, esta vaina de los cuadernos digitales está genial, ¿no? Ojalá hubiera tenido la oportunidad de tener un cuaderno digital cuando estaba ahí aquí en la universidad, como están ustedes. Ya. Arco tangente de eso. ¿Cuánto les da ese valor? El ángulo. 4.10. 4. Sí. 4.10. 4.10. Papas, peras, guayabas, ¿qué? Grados. Grados. Listo. 4.10 grados. ¿Cuánto es el módulo? ¿O cuánto es el módulo? Sí, el módulo del vector resultante. ¿Sí? Eso es otra cosa importante. Entonces recuerden que por acá nosotros teníamos el módulo. ¿Sí? Que es igual a Pitágoras, ¿no? 199,65. ¿Cuánto? Que sería 199. 99,65. 65. Firma. 199,65. ¿Qué? Kilonewtons. Ajá, kilonewtons. KN va a decir mi amigo. KN. Listo. Entonces, dijimos, nos dio un valor positivo. ¿Sí o no? Ese ángulo, pues es un vector. Lo voy a pintar en verde. Un vector que tiene 4 grados. Bueno, si esto es 15, bueno, 4 grados será así. Una cosa así. En donde esto es 199, ¿cuánto dijeron? Con 65. Esta es la resultante que tiene aquí 4 grados. Punto. Y listo, reemplacé todos esos 4 vectores con una fuerza equivalente que produce el mismo efecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo bien? No, una fuerza enorme. Una fuerza enorme equivalente. Ajá, muy bien. Para que se hagan de cuenta, bueno, ya que hablaste de equivalente, perdón, que hablaste de enorme, sí hay que tener, o ya hay que empezar a mirar conceptos de magnitud, ¿no? Entonces, siempre es fácil para mí, por ejemplo, nosotros dentro de nuestra cultura manejamos la tonelada, ¿no? Entonces, ¿cuánto pesa, por ejemplo, cuánto pesa un carro normalmente? Un carro, no sé, uno normal, no esos grandes que tienen ustedes, sino uno normal de la gente pobre, como yo. ¿Ah? Una tonelada. Tonelada. Tonelada y media. media tonelada en adelante. Si ven que tienen carros grandes así, de gente rica. No, un carro normal
pesa unos 800 kilos. Una tonelada pesan las camionetas, las Ford F-150, esas podrían estar pesando una tonelada, ¿no? Entonces, Creo que, o sea, un carro tipo, no sé, un Fusion ahí, más o menos 900 kilos. menos. A ver, hagamos la prueba, veamos. Peso de Ford Fusion. Son sedán, ¿no? Ese es un carro sedán, ¿no? Sí, un sedán. O sea, es un automóvil normal. Normalito, ¿no? Sí, un sedán. Peso. Este dice que pesa 1.5 toneladas. 1.4. O estoy viendo el caballaje, ya no estoy seguro. No, ha sido litros. Consumo, asientos. Hola, está bonito el carro, ¿eh? Bueno, digamos que una tonelada, ¿no? Y una tonelada en kilonewtons, ¿cuánto es? Ahí les voy a tomar prueba de las conversiones. A ver, una tonelada en kilonewtons. 9.800. ¿Ah? Ah, no. 9.8. 9.8. Entonces, en la mente, ya, de toneladas a kilonewtons, el factor es de 10, aproximadamente, lo que es la gravedad. ¿Listo? Entonces, nunca se olviden de eso. Si yo hablo de una tonelada, son 9.8 kilonewtons, 10, punto, para tener la idea. Entonces, ¿cuántos vehículos representan este vector resultante de 199 kilonewtons? Unos 20, menos. Casi 20. Ajá. Algo así Sí, como 20. 20, ¿no? Algo así como 20. Muy bien. Ahora, hagan de cuenta que para que nosotros tengamos un poco más de contexto, ¿sí? Cosas grandes, ¿sí? Cosas grandes. Por ejemplo, ¿cuánto pesa un tanque? ¿Saben más o menos cuánto pesa un tanque? Ni idea. ¿Tanque de guerra o un Tanque de guerra, normal? Un tanque de guerra, sí. Unos 10. Unas 4 toneladas. 4. Unas Las 10 llantas, toneladas. compañero. Según Las el internet, 60. 60. Más o menos. 60 toneladas. 60 toneladas. Sí. ¿Lo Según googlearon? Google. Lo googlearon. Sí, Sí, 68. Mucho Ya, invierno. ¿cuánto pesa? ¿Quién tiene una Hammer entre ustedes? ¿Alguna tiene una Hammer? No. Bueno, a veces suelen tener. ¿Cuánto pesa una Hammer? Tal vez está entre los 4 o 5. No sé Casi cuánto. llegando a las 2 toneladas, tal vez. 2.3 toneladas. O sea que realmente, por más grande que es la Hammer, un elefante le saca la Hammer, no le saca la madre por ahí, ¿no? Entonces, ya, vamos a empezar a tener noción, ¿sí? Un carro, que es lo que nosotros conocemos, más o menos, pesa más o menos una tonelada. Un elefante pesa 60. Aquí estamos hablando de que estamos con 20 toneladas. O sea, como 10 hammers, más o menos. Eso es el orden de magnitud. Para que se hagan una idea, los que somos ingenieros, porque realmente no tengo idea mucho de las máquinas mecánicas, pero los que somos ingenieros, llévense este número en la cabeza. Más o menos el piso donde ustedes están parqueados, ahorita sentados, si ustedes cogieran un área de piso de 1 metro cuadrado, en 1 metro cuadrado de piso, eso pesa 1 tonelada, más o menos. ¿Listo? Lo que quiere decir que si su casa tiene, digamos, una casa normal, no estoy hablando de un apartamento, una casa normal, debe tener que unos 120 metros cuadrados, ¿sí? Entonces, solamente un piso de esa casa pesa 120 toneladas, como dos tanques, ¿sí? Y si tienen 3 pisos, pues ya estamos hablando de eso por 3, ¿ya? Para que se hagan una idea, más o menos, vaga, pero que lo tengan en mente. ¿Cuánto es que pesa un piso de una casa?
Una tonelada. 20 toneladas. Una 20 tonelada. ¿Y eso en toneladas. kilonewtons? ¿Y eso en ¿Eso en qué? kilonewtons es? ¿Ah? 9.8. 9.8. Les dije 10, ¿no? De una, 10, ya. Una o 10. ¿Listo? Bueno. Listo. Entonces, ¿preguntas acerca de esta parte? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Podemos pasar a lo siguiente? Vamos bien. Genial. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar con el capítulo, por cierto, este era el capítulo 2, ¿no? Que son equilibrio, ¿sí? De una partícula. ¿Listo? Entonces ya nos vamos a ir metiendo. Ah, por cierto, ¿sí están viendo la pantalla? No, no. Quiero decir, no se está viendo. O sea, el OneNote. Pero ¿ven lo que estoy escribiendo? No, ya se desconectó esto. A ver, déjenme que a veces se traba. Yo no sé por qué se traba esta cosa. Pero ya me di cuenta que no estaban bien. Listo. Ahí sí. Equilibrio de una partícula. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere este tema? Y pues, cuando escuchen equilibrio, ya van a decir, bueno, esto tiene que ver netamente con un elemento que se mantiene, ¿sí?, en equilibrio por las fuerzas que ocurren en él. ¿Listo? Entonces, digamos que cuando nosotros hablamos de equilibrio, vamos a decir que ocurre, o nosotros llamamos de que un elemento se encuentra en equilibrio, o bueno, podremos hacerlo así. Una partícula se encuentra en equilibrio ¿ya? Cuando la resultante de todas las fuerzas que actúan en ella son igual, o es igual, la resultante, ¿no? Es igual a 0. ¿Listo? Principio básico del equilibrio. ¿Listo? Entonces, esto traducido a ecuaciones, pues ya sabemos calcular la resultante. Pues en ese caso, cuando yo tengo que la sumatoria de todas las fuerzas, que es igual al resultante, es igual a 0, la partícula está en equilibrio. ¿Listo? O sea, que este sistema actuando sobre esta partícula está en equilibrio. ¿Qué me responden si yo les pregunto esto? Que no, No. porque hay una resultante. Ajá, hay No, una no. resultante. No. Y claramente se va a ir a la derecha, ¿sí? Porque existe una fuerza que la está desviando hacia la derecha. ¿Listo? Ahora, ¿qué armas tenemos para encontrar el equilibrio? ¿Sí? Entonces, nos vamos a apoyar en la ley de la inercia. ¿Recuerdan cuál era la ley de la inercia? Esto se basa en la Primera ley Primer- de Newton. Primera ley de Newton. Exacto, primera ley de Newton. Perfecto, ¿no? Entonces, para nosotros, la ley de la inercia, ¿sí?, va a decir en una partícula en el espacio que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, ¿sí? La sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas, que fue que me salió ese sumatoria, de fuerzas en Z igual a 0. ¿Listo? Ujú. Ahora, en este caso, vale la pena colocar en rojo, ¿no?, una nota, ¿sí?
Si esto se cumple, significa que la partícula está en una de dos condiciones. ¿Ya? ¿Quién me recuerda cuáles son las condiciones? Cuando está quieto y Reposo, cuando está a güey. una velocidad constante. Constantes. Exacto. O está en reposo o está bajo movimiento uniformemente rectilíneo. ¿Sí? Y punto. Bajo aceleración, 0, y desplazándose bajo una velocidad constante. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Genial. Entonces, vamos a decir que tenemos nuestro segundo ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense que yo tengo aquí un sistema. Hagan de cuenta una canastica, ¿listo? Entonces, yo tengo aquí un ganchito donde usted tiene un gancho de ropa o lo que sea. Y colgado a esto, ¿sí? Tiene una cuerdita que sostiene un elemento, el que sea. ¿Listo? Entonces yo tengo aquí colgado, no sé, una vasija. Uy. ¿Listo? Entonces, aquí usted colgó alguna cosa, algún objeto. ¿Listo? Obviamente, este elemento está totalmente empotrado en la parte superior y los cables están totalmente fijos en estos puntos. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ahora, nosotros sabemos, de alguna forma, que aquí el sistema, esa caja tiene un peso igual a W. ¿Listo? Esa es el peso de la caja. ¿Sí? Lo que no sabemos es la magnitud. Entonces a usted le dice, mi hijo, su mamá, mi hijo, tengo que hacer, por cierto, aquí sí les dicen mi hijo las mamás, ¿sí o no? Seguramente. Sí. Sí, Mi sí. hijo, Sí, sí. necesito que me cuelgue eso con este alambre y usted como es ingeniero, ¿sí? Le va a decir a su mamá, bueno, usted mamá, en esta caja máximo le puede poner tanto peso, ¿sí? Entonces, coge y hace pruebas y usted dice, bueno, yo sé que el cable, ¿sí? Aguanta 5 newtons en tensión. ¿Listo? Eso es lo que usted sabe. El cablecito, cuando le aplico 5 newtons, el cable se rompe. ¿Sí? Entonces, si lo que usted necesita, y es el origen del problema, es saber, ¿sí? Calcular, ¿sí? ¿Cuánto deberían ser los ángulos alfa, suponiendo que la cajita queda totalmente bien centrada, ¿sí? Para que ese elemento, soportando una fuerza, ¿sí? Igual a 2.8 newtons, a ver, espérense.
tengo aquí un pequeño inconveniente. Un segundo, un segundito, estoy dudando un dato. Y antes de continuar, lo revisamos mejor. Ah, sí, está bien. 2.8 newtons. ¿Listo? 2.8 newtons. Listo. Entonces, la idea es encontrar el ángulo alfa que hace que ese sistema, que las cuerdas no se rompan. ¿Listo? Entonces, quiero que se imaginen prácticamente el sistema. ¿Listo? Entonces, para imaginarme el sistema, yo lo que voy a es hacer y buscar es la forma como la carga viaja. Y voy a empezar a plantear las ecuaciones. Este sistema es un sistema en el plano. Como es un sistema en el plano, pues yo no tengo, de hecho, fuerzas en Z. ¿Necesito esa ecuación? No. Como no tengo fuerzas en Z, pues ya está que la sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0, punto. Entonces, esa ecuación ya no entra, no me sirve de nada. No hay fuerzas en Z. ¿Listo? Sin embargo, yo tengo dos ecuaciones. ¿Cuáles son las dos ecuaciones que surgen de las dos incógnitas que yo tengo? Yo necesito saber cuál es la tensión en cada uno de los cables. Entonces, yo voy a decir que este es el punto A, este de acá es el punto B, y el ganchito es el punto C. ¿Listo? Entonces, ¿qué yo tengo que limitar? La tensión en el cable debe ser menor o máximo o a lo sumo igual a 5 newtons. Eso es lo que yo conozco. ¿Sí? Ahora, si ustedes se fijan, si yo cuelgo algo, lo que sea, en este caso, la caja, ¿cómo viaja el peso de la caja? Entonces yo tengo algo que es pesado. El peso se tiene que distribuir ¿a dónde? A los dos puntos. A cada uno de los puntos de apoyo, en A y en B, con el cable. En ese punto, algo de la carga se transfiere a cada uno de los cables, ¿sí o no? Y cuando pasa por el cable, ¿a dónde llega? Al punto C. Al gancho. Al gancho. El gancho. De tal forma que el gancho debe ser el elemento en donde, sea como se transmita en el gancho está soportando ¿cuánto de carga? 2.8 newtons. 2.8 newtons. Perfecto. ¿Se entendió esa? Siempre tenemos que analizar cómo se va transmitiendo la carga. ¿Por qué? Porque entonces yo sé que las fuerzas en el gancho deben estar en equilibrio. ¿Se entiende? Las fuerzas en el gancho deben estar en equilibrio. Entonces, haciendo un plano cartesiano, yo voy a hacer, bueno, de hecho, voy a hacer aquí un plano cartesiano y voy a dibujar mis fuerzas, centrándome en un punto específico. Voy a decir que este es el punto C. ¿Listo? Ahora, yo voy a tener en el punto C unas fuerzas. ¿Qué fuerzas voy a tener? Pues bueno, voy a tener la fuerza de los cables. ¿Sí? ¿La fuerza de los cables va hacia arriba o va hacia abajo? ¿Qué opinan? Estoy haciendo el equilibrio en el gancho. ¿El gancho siente que lo jalan hacia abajo o que lo empujan hacia arriba? Hacia abajo. Que jalan. Bueno, digamos en diagonal, ¿no? Hacia abajo. En diagonal, pues, ¿no? Entonces, el gancho, por cada uno de estos cables, va a tener o va a sentir una fuerza que lo jala
del gancho. Uy, bueno, ya nada. Del gancho así. Con un ángulo igual a alfa. Vamos a suponer que la cajita está totalmente bien centrada porque usted es ingeniero y la centró bien para su mamá, ¿sí? Y entonces queda el ángulo perfectamente igual. Y a estas fuerzas yo le voy a llamar que esto es una fuerza de tensión en el cable que va de C al punto B. ¿Estamos de acuerdo? En la nomenclatura, ¿sí? Y aquí yo también voy a tener una fuerza de tensión que va del punto C al punto A. Y ¿Listo? una pregunta, no, o sea, no podemos decir, no podemos suponer que TCA es igual a TCB. Ahorita llegamos a eso. Ahorita llegamos a eso. ¿Listo? Muy bien. Sí podemos suponer, pero ya les voy a explicar por qué. No siempre va a ser igual, ¿no? ¿No han visto cuando cuelgan un cuadro que si no lo ponen en el centro el cuadro queda chuequito? ¿Sí? Entonces, no siempre las fuerzas son iguales. En ese caso, pues las fuerzas no son iguales. Por eso queda inclinado el cuadro, ¿sí? Pero digamos que por ahora ya llegamos a ese punto. Ahora, ese sistema le falta algo, ¿sí? ¿Qué otra fuerza me falta? Pues Peso. me El falta, peso, sí. exacta, pero me falta, acuérdense que el peso viaja por los cables. Me La falta otra de fuerza reacción o que con está, el techo. exacto, está haciendo la reacción. ¿Quién está haciendo la reacción ahorita? El ganchito. El ganchito. Y el ganchito, ¿hacia dónde tiene que reaccionar para que el sistema esté en equilibrio? Hacia Arriba. Centro. Hacia arriba. Entonces, va a ser norma para nosotros siempre pensar lo siguiente, ¿no? Para que el sistema esté en equilibrio, si hay fuerzas hacia abajo, debe haber algo que empuja hacia arriba. Eso debe ser norma. ¿Listo? Si hay fuerzas hacia la derecha, debe haber algo que equilibre hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, cuando hay momentos, ¿sí? Si hay momentos que hacen que algo gire hacia la derecha con las manecillas del reloj, debe haber una reacción o debe haber una fuerza que gire hacia la izquierda y que equilibre el sistema. Esa es la base del equilibrio, ¿sí? Entonces, yo no tengo que ser genio para saber que el gancho debe hacer una fuerza hacia arriba para que las fuerzas hacia abajo del peso estén en equilibrio. ¿Estamos? Entonces, mi ganchito produce una fuerza que yo sé cuánto es. ¿Cuánto es la fuerza en el gancho? Lo acabamos de decir. La fuerza en el gancho es igual al peso. Tiene que ser 2.8. igual al peso. Porque no se va a ningún otro lado el peso de la caja. Obviamente, estamos despreciando el peso de los cables. Porque decimos que son despreciables. ¿Listo? Y del Y gancho tengo- igual, ¿no es cierto? Y tengo ese sistema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que plantear? Ecuaciones, ¿no? Primero, la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Pues yo voy a descomponer todos los vectores y voy a sumarlos en función de su componente en X del sistema. ¿Listo? Y ya. Entonces, ¿cuántas fuerzas tienen componentes rectangulares en X? Dos. Dos. TSBA. Exacto, 2. Entonces, yo voy a decir lo siguiente. La componente rectangular que va hacia la derecha va a ser positiva, que va en el sentido positivo del eje X. La componente rectangular que va hacia la izquierda va a ser negativa, porque va en el sentido negativo del eje X. ¿Estamos? Entonces, en esa idea, yo voy a tener que, y va a ser muy simple saber, que la tensión resultante CB, su componente en X va a ser la tensión CB por el coseno o por el seno de alfa. Coseno. Por coseno. Por el coseno de alfa, y eso es positivo o negativo.
Alfa negativo. Positivo. Negativo. Negativo. Sí. Positivo. Positivo, Positivo. hombre. Recuerden, si yo descompongo TC en componentes rectangulares, pues yo tengo una componente así y yo tengo otra componente hacia abajo, por la ley del triángulo, ¿no? ¿Recuerdan? Ujú. Entonces, la que va en X apunta a la parte positiva del eje X y entonces positivo. ¿Listo? Por esa misma idea, pues la componente que va en X de TCA es negativa, ¿sí o no? Entonces yo tengo menos, porque es negativo, porque apunta hacia el lado negativo de X, TCA por el coseno o el seno, Bueno, Coseno. Coseno. por el coseno Pues, de alfa. ¿No es verdad? Porque dijimos que los dos son iguales. ¿Hay más fuerzas que están en X en ese sistema? No. 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 Eso tiene que ser igual a, por la Cero. segunda ley, perdón, por la primera ley de Newton, de la inercia, tienen que ser igual a 0. ¿Estamos? Entonces, fíjense que yo puedo factorizar coseno de alfa y pasándolo al otro lado, lo puedo simplificar. Por lo tanto, me queda la ecuación, aquí voy a poner simplificando, Las dos tensiones son iguales. exacto, simplificando el coseno de alfa, tengo que las dos tensiones son iguales. Listo, muy bien, tenemos que las dos tensiones son iguales. En ese punto, ¿sí? Lo que dijo mi amigo Franco es verdad. Yo puedo suponer que son iguales, sí. Cuando yo tengo sistemas de fuerzas que son totalmente simétricos en posición y en dirección, ¿sí? Las fuerzas, pues deben ser iguales. ¿Listo? En sistemas simétricos, ¿ya? Este caso, existe simetría. ¿Listo? Ahora, vamos a la segunda ecuación. La sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Cuántas fuerzas en Y tengo? Entonces, Tres. todo lo que Por el sube peso. tiene que bajar, ¿no? Entonces, hacia arriba, el vector que apunta hacia el positivo de X, por cierto, aquí me he olvidado de poner X y Y. El vector que apunta hacia el positivo de Y, esa va a ser una fuerza positiva. En este caso, yo tengo entonces 2.8 newtons hacia arriba. Y las otras dos componentes actúan, pero hacia abajo, ¿sí o no? Entonces, son negativas. Entonces, menos la componente, arranquemos por la derecha, CB, que sería CB por El seno de Seno de alfa. seno de alfa, menos TCA Por el seno por de el alfa. seno de alfa, y no hay más, ¿sí o no? Ujú. Y eso tiene que ser igual a, Cero. cero. porque no hay más fuerzas. De tal forma que prácticamente ahí ya tengo definido mi sistema. Ahora, ¿qué puedo simplificar? le En podemos esto, poner las tensiones iguales para Tensiones sumar, iguales. exacto, para en poder esta, restarles. en la ecuación 1, yo puedo decir que toda la ecuación 1 resulta en que la tensión CB y la tensión CA, yo la puedo llamar tensión, porque son iguales. Y digo, bueno, eso es T, es una tensión, ¿se entiende? Y es la misma. De tal forma que yo puedo reemplazar esto por la letra T, esto por la letra T, ¿sí? Y yo tengo algo que sé de mi restricción. Usted hizo pruebas como ingeniero y sabe que la tensión máximo puede ser 5, ¿sí o no? Ujú. Entonces, lo reemplaza. Reemplazando T por 5 newtons
que es lo máximo que pueden ser esas tensiones, porque eso es un límite del ejercicio, entonces me queda que 2.8 newtons menos 5 newtons seno de alfa. Y bueno, aquí de una vez lo voy a factorizar, ¿les parece? Factoricémoslo de una vez. Entonces voy a factorizar las dos tensiones, porque yo prácticamente tendría menos 5 más 5. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Y todo eso, Por el seno de alfa. seno de alfa, y eso es igual a 0. Entonces, aquí, alfa será igual al arco seno de... El peso 2.8 sobre 10. 2.8 sobre 10. ¿Estamos de acuerdo? 2.8 sobre 10. ¿Cuánto me da eso? 16,26 grados. 16.26 grados. Listo. Entonces usted le tiene, como ya estudió ingeniería y está estudiando estática, le dice, mamá, esos cablecitos no me los ponga, o póngamelos a 16.26 grados. Aquí es la pregunta importante. ¿Sí? Si yo pongo los cables digamos, me voy a inventar. Entonces, más o menos 16 grados es poquito, ¿no? Esto pues, vendría a ser como 16 grados. De hecho, podría sacar yo el transportador de la bendita cosa esta pero tengo pereza. ¿Listo? La pregunta que quiero que me respondan para la próxima clase es, esa inclinación hace que exactamente la carga en los dos cables sea 5 newtons. Pero si yo la pongo a una inclinación diferente, pueden haber dos opciones. O que la carga aumente o que la carga disminuya. Si disminuye, pues no se rompe. O sea que el diseño está ok. ¿Estamos? Si yo la pongo de tal forma que el cable tiene una tensión más grande, el cable se rompe y me tiré las porcelanas de mi mamá, ¿no? ¿Qué haría en ese sistema que el ángulo, o mejor dicho, qué haría que en el sistema la carga aumente en los cables? Esa es la pregunta. O sea, si yo pongo los cables a 45 grados, por ejemplo, entonces ya voy a ponerlos aquí, a 45 grados. A 45 grados, ¿esos cables tienen más carga o menos carga? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les dice la lógica? ¿Ven? Esto de la estática es mucho de lógica. Más carga. Debe tener más. Menos. O sea, Carga. ¿Por qué? menos carga. Menos, tiene menos, sí. Ajá, tiene menos. Porque ya solo está menos cogiéndole a la esfuerzo. caja en un punto. ¿Menos o más? Yo digo que Yo menos. digo menos. Yo digo más. Yo también digo más. Yo creo más. Yo igual digo. Yo digo más, yo digo menos. Bueno, entonces, quiero que hagan el ejercicio. ¿Listo? Repitan el ejercicio, pero van a poner, ¿sí?, los cables. Ahora se van a ir al revés. Ustedes van a saber cuál es el ángulo, ¿sí?, y van a encontrar cuánto es la carga en los cables. ¿Se entiende? O sea, la ¿Listo? tensión. Sí, La tensión. la tensión en el cable. Ok. Y me van a decir al inicio de la próxima clase, porque ya prácticamente me comí la clase, me van a decir qué encontraron, ¿ya? Entonces, fíjense que hay divididos, ¿no? La mayoría dice
Ya me olvidé qué es lo que la mayoría dice, ya no estoy seguro. Pero bueno, ¿listo? ¿Se entendió la tarea? Sí. Listo. Entonces, nos vemos la próxima clase y que tengan un excelente día. No se olviden de revisar el material complementario. ¿Listo? Chévere. Gracias, Sí. Juan. Gracias, Juan. Que estén Sí, muy Juan. bien. Gracias, Juan. Chao. Nos vemos. Cuídense, que estén muy bien. Gracias, Me Juan. desconecto. Chao, chao.